está con nosotros aquí en el estudio nuestro invitado estrella de esta noche. Pero antes doy la bienvenida a mi compañera Laridis Zapata, con quien comparto este programa. Laridis, bienvenida. Hoy me dio las buenas noches más cerquita, ¿verdad? Más cerca. Así mismo se llama la entrevista. Y la entrevista a corta nuestra, distancia. así es, a corta distancia, y hoy nos place gratamente contar con la presencia de una persona que por el trabajo que ha venido haciendo en su trayectoria política se ha convertido, como lo dijo Santiago anteriormente, en un líder, porque así lo ha reconocido muchos, no solamente de Santiago, sino también a nivel nacional. Hoy con nosotros en esta entrevista a corta distancia el ex senador por esta provincia, Santiago, quien durante un tiempo también fungió como presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, quien también es presidente de un movimiento que está en proceso a convertirse y ser reconocido por la Junta Central Electoral como un partido político. Buenas Julio noches. César Valentín nos honra con su presencia. Bienvenido, licenciado. Qué honor estar con ustedes y con los amables televidentes. Gracias por venir. Licenciado, vamos a entrar en esta conversación, más que entrevista, es una conversación, no distingue que sea con un amigo. Hablemos de su salida del Partido de la Liberación Dominicana y la creación del movimiento al que hacía alusión Laridis, Justicia Social. ¿Qué tal ha sido la experiencia de la salida del PLD a la formación de Justicia Social? Justicia Social, JS, ha estado recorriendo el país en el proceso de constitución como una nueva entidad política con una identidad propia, y hemos seleccionado en principio ese nombre porque más que un nombre es un valor, es un principio, es la identificación con una serie de presupuestos ideológicos, de planteamientos que apuntan a la igualdad, a la inclusión, a la no discriminación, a asumir al ser humano como el centro de cualquier quehacer político o público, una organización que pretende ser ciudadanocéntrica, es decir, que el centro de su acción, de sus acciones y motivaciones sea el bienestar del ser humano, pero sobre todo de defender sujetos sociales vulnerables y causas sociales estimadas por nosotros justas, de forma tal que procurar una sociedad con menos desigualdades, combatir la marginalidad, la discriminación, el sexismo, cualquier manifestación de agravio o de discriminación por cualquier naturaleza que sea, debe ser una causa nuestra, pero también la defensa del medio ambiente, la defensa de igualdad de derechos entre mujer y hombre. Por eso decimos que además de ser una organización de naturaleza progresista, de naturaleza de centro izquierda, abogaríamos por ser una organización ecologista y de la igualdad, el medio ambiente, los recursos naturales y de la igualdad plena de derechos entre mujer y hombre. Estamos en un año preelectoral y a propósito, siguiendo en esa misma línea, a raíz de la salida suya del Partido de la Liberación Dominicana, durante estos últimos meses se ha habido mucho movimiento en el ámbito político, ya sea para un lado o para el otro. Se habla de que en su caso podría haber una alianza con el partido de gobierno, el PRM, que llevaría a Julio César Valentín ya sea para representar a Santiago hacia la alcaldía o a la senaduría. ¿Qué hay de cierto en esta veracidad? Acláreme eso, ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será? Tanto he escuchado eso de que usted va a ser candidato a alcalde por el PRM en Santiago que ya hasta me lo estoy creyendo. La primicia es que no he hablado con nadie de eso. Nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente en la constitución del partido. Es un trabajo que exige bastantes esfuerzos. Hemos recorrido todo el país en el proceso de recolección de las cerca de 80.000 firmas que eran precisas de la constitución de las directivas provisionales, porque somos un partido que tendremos la flexibilidad organizativa para permitir la entrada, no de PLDistas, porque he dicho y hemos dicho que salimos del PLD no para pugnar contra el PLD, sino para plantearnos como un espacio que gravite y que sea incidente, una organización con un peso determinado, y para eso tenemos que explorar, que procurar
la adherencia de la ciudadanía. Mientras no tengamos reconocimiento como partido, no podríamos estar nosotros pretendiendo tener yogur sin antes tener, digamos, la vaca en condición de producir leche. Como dicen nuestros campesinos, nuestra mayor preocupación es el reconocimiento como partido político. Mientras eso no se produzca, nosotros entendemos que no debemos dar ningún paso. Sí, estamos preparando a nuestros líderes, a nuestra dirigencia, para que quienes tengan aspiraciones lo expresen de manera temprana, de forma tal que la ciudadanía vaya identificando y conociendo a nuestra gente. Entonces, si nosotros todavía no estamos reconocidos y ya empezamos a ser mencionados de manera espontánea, porque nuestro nombre no fue colocado, JS, Justicia Social, no fue colocado en la encuesta Gallup, sino que pareció espontáneamente de algunos ciudadanos o ciudadanas que, al ser preguntados que por cuál partido votaría, le expresaron por Justicia Social. No tenemos una valla en el país, no tenemos un afiche, no tenemos una calcomanía, pero estamos trabajando como hormigas o como colmenas en la dirección de que se nos reconozca como organización política y participar en el próximo certamen electoral. Claro, entonces Julio César Valentín no ha hablado con nadie de tema de candidatura a nada. Absolutamente con nadie, con ninguna organización. He hablado con parte del liderazgo nacional. Sí, porque le sacaron una foto con el presidente Abinader esta semana. Sí, no, pero eso fue una manipulación, porque yo estaba en un evento internacional. Claro, no es nada reprochable juntarse con el presidente de la República. Claro, lógicamente. Algunos lo hacen a escondidas, nosotros lo hacemos públicamente. Nosotros participamos como parte de un organismo internacional para el cual trabajo, por ejemplo, del 24 al 27 de este mes probablemente usted me vea con la presidenta de Honduras, pero no es porque yo sea militante del partido de Honduras, sino porque una misión del organismo internacional del cual formo parte irá a aquel país y se juntará con autoridades. Claro. Aquí hubo un evento que o lo cierra una alcaldesa, un alcalde, un presidente, y esa figura tiene una identidad política. Claro. La reunión fue una reunión de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, para el cual trabajo. Estaba el presidente, 2 personas más que son del banco, que son funcionarios internacionales, y yo que soy funcionario internacional y que coincidió que era delegado de la misión en mi propio país. Evidentemente, si yo era parte de la misión, encontrarme con el presidente dominicano, de China, de Japón, de los Estados Unidos, si me corresponde, ahí estaré. Eso es especulación política, naturalmente. Nosotros tenemos flexibilidad en el sentido de que podríamos dialogar, conversar con cualquier entidad política. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos hecho ningún tipo de acuerdo, y a mí nadie me ha propuesto ni la candidatura a alcalde, ni a senador, ni de ninguna naturaleza. Ahora bien, con quien pactemos será sobre la base de un programa de defensa de nuestros objetivos ideológicos y programáticos, y sobre todas las bases también de que quienes hoy ostentan funciones públicas electas, llámese alcaldes, regidores o diputados, vayan en la boleta de con nuestros aliados. Pero todavía no hemos conversado propiamente con ninguna comisión de ningún partido al respecto. ¿Está claro? No, he hablado también con el presidente Fernández, he hablado con Minuto Vares Mirabal, sí. He hablado con la gente del Frente Amplio, he hablado con Gentío, con gente de la Fuerza de la Revolución, hemos hablado con gente del movimiento ambiental, del movimiento cultural, del movimiento de izquierda en sentido general, pero concretado acuerdo absolutamente con nadie. Excelente. Nuestro propósito fundamental e inmediato es demandar, o más bien solicitar a la Junta Central Electoral que evalúe si hemos cumplido con los requerimientos legales que exige la legalidad dominicana para nosotros formar parte del espectro de partidos políticos reconocidos legalmente con personalidad jurídica. Excelente. Muy bien, muy bien. Usted ha hecho referencia al trabajo que están haciendo paso a paso, poco a poco, aún sin ser un movimiento, un partido político, siendo apenas un movimiento. Y decíamos que ya Justicia Social se conoce a nivel nacional. Vamos a escuchar y a presentarles a usted algunos de los pareceres de algunos santiagueros a propósito del trabajo que ha venido haciendo Julio César Valentín, que hizo durante años como senador, 10 años como senador representando a la provincia, también estuvo como diputado, y a usted lo recuerda con mucho agrado. Le preguntamos a nuestros televidentes en la calle, y recogimos apenas algunas opiniones,
¿Qué piensan de Julio César Valentín? Te voy a decir la verdad, yo hasta ahora para mí creo que hizo un buen trabajo cuando fue presidente de la Cámara de Diputados y del Senado hasta ahora lo hizo bien, creo, para mí. A mi entender, he trabajado un poquito bien. Se merece que vuelva a trabajar ahora en los próximos 4 años. Que ya está bueno, que se retire de la política, que le dé paso a nuevos talentos juveniles, personas que quieran hacer una política diferente. Lo mismo cansa. Que no se portó muy bien como senador, porque ahora lo están jalando. De Julio César Valentín, bueno, según veo es una buena persona y puede que gane, que lo pongan a ganar. Licenciado, le fue bien. A propósito, esa no es una encuesta, no, claro, naturalmente. Claro. Solamente quisimos preguntar conocer el parecer, qué sí, piensa la gente en la calle. Y el hecho de que la persona conozca el nombre, tenga una valoración positiva o no, empieza siendo un elemento que entendemos favorable en términos políticos. Usted no perdona, pero no fue una maldad, para nada. No. A propósito de encuesta, ¿qué piensa usted de los resultados estos de los cuales tanto se ha hablado de la encuesta Gallup? Entiendo que las encuestas son mediciones de un momento determinado, que no son una sentencia, no son un plebiscito que anticipa un resultado electoral, te ofrece un panorama respecto del nivel de preferencia del electorado, de intención del voto, cuáles son las mayores preocupaciones de la población, y eso debe colocar a los actores políticos en capacidad de, más que cuestionarla, mirar que es un momento y estimular que en política se avanza en la medida en que tú conectas con las expectativas ciudadanas y, sobre todas las cosas, esa conexión debe ir acompañado de esfuerzos bien coordinados, bien encaminados, y en ese sentido, pues, los líderes políticos lo que tenemos que ver eso es como instrumento. Por ejemplo, para justicia social fue una sorpresa que sin ser todavía un partido político reconocido, hayan personas que se expresaran diciendo que votarían por justicia social. No cuando se miden a los individuos, a los candidatos per se, sino como partido político, cuál es el partido de su preferencia. Y ya el nombre de justicia social aparece frente a organizaciones que tienen 20, 30, 40, 50 años de existencia, lo que nos hace sentir que tenemos motivaciones para redoblar esfuerzos de forma que la población dominicana conozca nuestra propuesta, nuestra entidad y nuestras identidades en términos políticos. Licenciado, para mantener una organización como Justicia Social se necesita de muchos recursos claro, importantes, por supuesto, como todos los partidos. Ustedes todavía, como ya señalamos, no están reconocidos por la Junta. ¿Cuentan con esos recursos para mantener esta organización? Evidentemente que no, pero el esfuerzo individual, el mayor recurso es el recurso humano. Y nosotros tenemos personas, digamos que por fortuna han tenido preparación, algunos de ellos trabajan, otros son funcionarios electos, oficiales electos, digamos regidores, alcaldes. Nosotros tenemos más de 10 alcaldes, tenemos regidores en todas, en todas las regiones del país. Tenemos decenas de personas que fueron miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y personas, digamos, profesores universitarios, profesionales, académicos, intelectuales, activistas ciudadanos que creen en el trabajo voluntario. Es cierto que nos establece limitaciones y que muchos de nosotros tenemos que sufragar nuestros combustibles, los gastos. Por ejemplo, nosotros no tenemos una valla en el país.
porque eso exige dinero. Pero ya nosotros no tenemos financiamiento. Pero tienen locales abiertos. Bueno, sí tenemos locales, por ejemplo, yo vi uno en Santiago que tenemos un local, en la calle muy grande, Francia, en la calle Francia, casi esquina 16 de agosto. En Santo Domingo, en El Millón, tenemos nuestra sede nacional, que es una exigencia que nos hace la ley al respecto. Y tenemos locales en el sur, tenemos locales en Samaná, tenemos locales en La Romana, se va a abrir un local ahora en Puerto Plata, otro local en María Trinidad Sánchez, en Nagua. Es decir, la organización va creciendo y entendemos que para ser una organización naciente, ha nacido con cierta adultez, de forma tal que nosotros hacemos un llamado a la militancia de justicia social de JS a que no desmayemos en seguir contactando a la población para mostrarle que esta organización será una organización que va a gravitar decididamente, pero que sobre todo va a defender de manera principal a los sectores populares, a los sectores más humildes de la República Dominicana, los sectores más vulnerabilizados de nuestra nación. A Laridi le gusta que yo cierre siempre con lo que denominamos la pregunta incómoda. Yo creo que usted ha estado cómodo en esta conversación, ¿verdad? Sí, siempre con amigos y gente inteligente. La pregunta incómoda para el ex senador de la provincia de Santiago de los Caballeros, a propósito de que se estuvo y se está conociendo en el país la denominada Operación Calamar. La pregunta incómoda es, Julio César Valentín recibió dinero que son de fuente dudosa cuando él aspiraba a senador por Santiago? Recibimos solo del Partido de la Liberación Dominicana, el partido del cual éramos parte. La organización designó enlaces en todo el territorio nacional. Tanto yo, los alcaldes, candidatos que ganaron, candidatos que no ganaron, todos sin excepción, de enlaces que no determinábamos nosotros, nos decían hay una actividad con el candidato presidencial en tal fecha, entonces como cada alcalde, cada candidato a senador, cada candidato a diputado tiene sus redes de vinculaciones, tiene que manejar una cantidad de recursos para propaganda, para afiches, para movilización, y todo esto se hacía de manera periódica. Solo se hizo durante 4 o 5 semanas, no en las cantidades que mencionó uno de los enlaces, ¿verdad? Pero sí sabemos que recibíamos fondos de la organización, claro, entendiendo siempre que eran los fondos de la Junta Central Electoral o los fondos que en actividades lícitas la organización recaudaba. Si alguien hizo recaudaciones contrarias a la ley, a nosotros nunca se nos dio señales de eso, de forma tal que nosotros siempre vamos a condenar cualquier actividad reprochable y contraria a la ley. Pero además de eso, siempre hemos dicho que quien está en una función pública o ha estado en una función pública debe estar siempre presto para rendir cuentas. Esa ha sido parte de mi prédica y de mi práctica. Por tanto, una mención a mí jamás me va a afectar ni me va a ser incómoda, porque de lo que estamos claros es que lo que se nos asignó, que no es, si es verdad que esa persona recaudó 126 millones y a cada diputado le entregaron 200,000 pesos por 4 o 5 semanas, más lo que se entregó que fueron 700,000 las últimas 2 semanas, si usted calcula todo eso, entonces en el camino se perdió un dinero que no llegó ni a la organización ni llegó a nosotros. Y quiero que sepa que ese dinero nunca lo recibí solo. No, lo recibimos con nuestros coordinadores de campaña, con los líderes de la organización, con integrantes del comité político, porque nosotros nos caracterizamos por nunca ser buenos recaudadores. Justamente por eso, porque siempre queremos tener certeza de la claridad del origen de los recursos que recibimos en cualquier actividad. Desde que nos iniciamos en la militancia revolucionaria, hasta en la militancia del PLD, que la asumíamos como revolucionaria, y salíamos a recaudar fondos y con una tarjetita a poner a firmar a quien hacía una contribución mensual, creyendo firmemente en esa organización, en ese instrumento. Hasta en todas las campañas que hemos participado, que hemos recaudado y hemos siempre anotado. Tanto así
que en el año 2012, cuando el ex compañero Danilo Medina, y lo siento compañero porque creo que hay causas que todavía compartimos, le fui a entregar un informe de los fondos que yo recibí de campaña, más las recaudaciones que se hicieron en actividades en Santiago y con los nombres de las personas. Y me dijo, Valentín, no es necesario porque sabemos de tu transparencia. Y yo, no, presidente, pero recíbame ese informe porque usted es la máxima autoridad, usted es el rector y yo creo en la rendición de cuentas. Así cuando me llama una autoridad judicial, voy. A mí me quisieron malinterpretar cuando me dijeron que iban a llamar a algunas personas cuando yo estaba en el PLD. Y yo dije, no, a quien llame que vaya y rinda cuenta, como he hecho yo cuando he tenido que hacerlo. Porque de eso se trata, de ser servidor público. Si a usted lo llaman para informar sobre algo de su desempeño, usted tiene que ir y mostrarlo. Siempre dije, de lo que pueden estar seguros es que quienes me conocen de cerca jamás se arrepentirán, ni tendré que bajar la cabeza ni el rostro ante ellos, porque rindo cuenta de cada paso, de cada acción y de cada fondo que he manejado en la gestión pública. Usted dice que no se molesta por esas opiniones y porque lo mencionen, lógicamente, porque usted conoce su trabajo, pero resultó como un poquito malicioso si todos recibieron que el nombre que resaltara fuera el de Valentín. Es como que yo estaba por esa línea de pensamiento. Como que un poquito eso es malicioso. ciertamente, yo entiendo que había algo de malicia, algún tipo de acción capciosa, porque si íbamos los 18 candidatos a diputados y diputadas, 8 que salieron electos, sí, 10 que no salieron pero participaron y en condiciones de igualdad, si a mí se me entregó el equipo de enlaces una cantidad de recursos que es mucho menos que la que se nos entregó en el 16 o en el 10, y quizá por el COVID, por la razón que fuera, y se hacía en público, en presencia de la dirigencia, cuando usted va a hacer una actividad, digamos, maliciosa, enojosa, ilícita, usted no llama a la multitud a que venga a presenciar. Claro. No, era a todos en partes iguales y firmamos un documento. Cuando usted recibe fondos y usted firma, es porque usted está consciente que está recibiendo fondos lícitos y que esa firma es para que el partido rinda cuenta ante la Junta Central Electoral de cómo distribuyeron los fondos públicos o financiamiento privado, de forma tal que sí, claro que hubo mala leche, claro que hubo intención de dañar, porque eran 32 candidatos a senadores y a los 32 nos asignaron enlaces y mencionan el nombre de Julio César Valentín. Probablemente porque yo haya sido disidente en un momento determinado, pero como he dicho, yo salí del PLD no para atropellar al PLD, no para hablar mal de ellos. El que se quedó en el PLD yo lo veo como parte del ejercicio libérrimo de la actividad política, y como yo siempre he dicho que incluso una de las grandes falencias de la izquierda dominicana por la que no pudo crecer fue por la intolerancia. Para mí la tolerancia es un valor supremo de la democracia, es un valor supremo de quienes entendemos que a la política se va a servir, y en consecuencia hay personas que, yendo tras el mismo objetivo, defendiendo a la clase obrera, por ejemplo, se mataban como perros y gatos. Aquí pasó entre el MPDista, PCDista, PLDistas, PRDistas de izquierda, se mataban en lugar de congregarse, como sucede en Chile, como sucede en Colombia o como sucede en Uruguay, donde conviven exmilitares que combatieron las dictaduras, socialistas, socialdemócratas, demócratas cristianos de izquierda, los exguerrilleros Tupamaro en el movimiento de participación popular, amplia, o sea, todas las expresiones, religiosos de base de izquierda. Es decir, aquí no hemos podido construir ese sujeto que acumule distintas entidades en un propósito de servir a los objetivos nacionales de desarrollo, pero sobre todo a los sectores más vulnerables, que son los que más necesitan de la acción del Estado, de la acción de la actividad pública. Licenciado, gracias por venir a hablar con nosotros de esos temas tan apasionantes y tan interesantes. Estoy esperando la segunda parte de su obra sobre los movimientos sociales en la República Dominicana. Para eso yo necesito escuchar su crítica, porque si no incorporo las sugerencias, porque tengo
la certeza de que usted leyó mi libro, Sí, señor. porque lo ha comentado y me hizo algunas críticas, pero yo tengo que anotar esa crítica a ver si en mis enfoques son razonables, porque eso es lo que enriquece una publicación. Ya viene una segunda edición, pero yo no la puedo hacer si no escucho la opinión suya, de Juan Bolívar Díaz y de otros actores que fueron hombres y mujeres claves en esos movimientos que yo analicé. No los analicé todos, analicé 4. Pueden tener deficiencias como toda investigación, claro, pero pretendemos que eso nunca quede en el pasado, porque han sido parte del ejercicio ciudadano y del activismo democrático de la República Dominicana. Esiado, gracias por venir. Nosotros seguimos.